Muy buenas tardes a todos los asistentes que en estos momentos pues están ingresando a este webinar. Primero que todo me gustaría saber si todos nos están escuchando sin ningún problema, si pueden ver la presentación sin ningún inconveniente. Igualmente, muy buenas tardes a Simón, que es el account manager del equipo de Equity Latam. Muy buenas tardes para ti, Simón. Hola, ¿cómo van? Bien, bien, gracias. Y pues nada, bienvenidos a todos ustedes a este webinar con respecto a el indicador Ichimoku Kinko-Hyo, que es un indicador, la verdad, técnico, que lleva bastante tiempo, de hecho, más de lo que ustedes imaginan en los mercados financieros, pero pues, como es de costumbre, en los webinars que realiza el equipo de Equity junto al DFE, al Distrito Financiero, pues vamos a escuchar primero a Simón de toda la información que nos va a traer con respecto al broker. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Simón, soy economista con énfasis en finanzas, trabajo actualmente como account manager, ya lo había dicho Raúl anteriormente, en Equity. Nosotros pues proveemos estas herramientas educativas para nuestros clientes, son unas herramientas pues gratuitas y también para personas que estén pues interesadas en aprender un poco más del tema. El indicador de hoy me parece buenísimo, van a aprender un montón. Les quiero preguntar pues un poco del broker antes de comenzar con todo. Nosotros estamos regulados en Inglaterra, Dubái, Jordania. Tenemos algunas regulaciones locales en países un poco más inusuales, como es el caso de Kenia y Armenia, que son para clientes locales, pues ustedes no pueden acceder a esas regulaciones. Les hablo de regulación porque cuando es de dinero es importante saber en dónde va a estar el dinero cuando ustedes abren una cuenta de trading. Si se dan cuenta, siempre en la parte de abajo de los brokers aparece la información del lugar donde están regulados. Si tienen una cuenta con un broker, con otro broker, pues revisen en dónde están regulados y revisen bajo qué regulación está su cuenta. Algunos brokers tienen una regulación buena, como es el caso de Estados Unidos, Inglaterra, Australia, Japón, China. China pues es un caso especial solo para clientes chinos. Son regulaciones buenas y ahí pues ponen a sus clientes. Sin embargo, tienen una regulación externa que puede ser en un país, en una isla, o tipo San Vicente de las Granadinas, Seychelles, o ese tipo de regulaciones para, digamos que eso les permite dos cosas: no atenerse a todas las reglas de un buen regulador, que es como el primer caso, y segundo, poder ofrecer más apalancamiento. Como ustedes saben, las regulaciones de Inglaterra, de Estados Unidos y de Europa permiten apalancamiento 1.30, 1.50 máximo, como es el caso de las cuentas con margen, que es el nuestro. Pues a veces los clientes requieren más margen, más capacidad de apalancamiento. No, por eso en estos países pues se les ofrece un apalancamiento muy, muy alto a los brokers y así pueden acceder pues ese tipo de clientes. Sin embargo, siempre revisen y siempre vean en dónde está su broker, en dónde tiene oficinas, en dónde tiene la información y qué les ofrece adicionalmente, más allá de los productos típicos que ofrecen los brokers, que pues todos los brokers ofrecen usualmente 60 pares de divisas, commodities básicos como es el petróleo, WTI, etcétera, que pues son buenos, pero ¿qué les da más allá de eso? Por ejemplo, nosotros les damos una regulación con Lloyds Bank. Lloyds Bank, pues ustedes saben, es uno de los bancos más importantes en Inglaterra y tienen la seguridad de que sus cuentas están protegidas desde 25.000 hasta $1.000.000 por cliente. Entonces, en caso de que haya una situación de liquidez por parte del broker, sus cuentas van a estar protegidas por esta institución externa a nosotros. Esto no tiene ningún costo adicional. También les ofrecemos pues estos webinars, soporte en español, y bueno, cualquier duda que ustedes puedan tener, nosotros siempre vamos a estar ahí pendientes. De productos les quería decir, básicamente pues ofrecemos las divisas típicas. Tenemos algunas exóticas que a mí me parecen muy atractivas, como es el caso de la lira turca. También ofrecemos pues dinar de Jordania, por nuestra regulación. Sin embargo, ustedes saben que en este momento pues hay acciones que se están comportando bien y hay acciones que no se comportan tan bien. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar la situación del mercado? Si mi broker no me da acceso a las acciones o a los activos financieros que más oportunidades están dando, ¿no? Por eso nosotros lo que hacemos es agregar acciones
eh, concorde a la coyuntura. Entonces agregamos, por ejemplo, acciones de Clorox, acciones de Zoom, la plataforma, acciones de algunos laboratorios que están desarrollando ahorita vacunas para que la gente pueda probar bien en este momento. Ahora, Simón, lo estamos escuchando un poco entrecortado. No sé si será por el tema del internet. Lo que recomiendo es tal vez desactivar el video para ver si se puede mejorar la calidad del audio. la cámara. Ok, Listo, dale, ya se escucha mejor. listo. No sé si ya me oyen. La verdad, aún sigue un poco intermitente, pero Mejor. un poco mejor, no mejor. No sé Listo, si súper. los demás asistentes Entonces, también bueno, escuchan. Perdón. básicamente ofrecemos unas acciones pues adicionales para aprovechar la coyuntura del mercado, Clorox, Zoom. Simón. Ok, muy bien. Simón en estos momentos está presentando unas fallas técnicas. Debe ser pues por la calidad de internet debido a todo este tema del teletrabajo que se ha abordado fuertemente en diferentes países. Vamos a intentar recuperar nuevamente la señal de Simón. Simón, ¿me escucha Simón? No lo estamos escuchando en estos momentos. Eh, no sé si los demás asistentes también están escuchando a Simón o también están presentando esta falla técnica. Entonces, igualmente saluda a Ezequiel, quien nos saludó ya desde el inicio del webinar. Eh, ok, no, Simón, creo que la verdad el audio creo que está totalmente caído. Eh, Ok, ¿me pueden escuchar mejor o sigue ya, 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 molestando? ya, ya volvió la señal. Ok, súper, perfecto. Bueno, básicamente lo que nosotros hacemos es ofrecer e ir adicionando acciones e instrumentos financieros para que las personas puedan aprovechar la coyuntura del mercado de sus clientes. Entonces, por ejemplo, agregamos, ya les había dicho, Zoom, Clorox, etcétera, y recientemente agregamos acciones de aerolíneas, básicamente están todas desde EasyJet en Inglaterra, American Airlines, Delta, etcétera. Si quieren aprovechar, digamos que ustedes que ya han operado de pronto el petróleo, saben que es un poco volátil el comportamiento, pues llegó a precios negativos en el contrato del mes pasado. Sin embargo, pues, ofrecemos acciones en algunas petroleras que pueden ser un activo menos volátil, a pesar de que se mueve mucho. Entonces está Exxon, eh, está Shell también. Entonces son acciones que ofrecen oportunidades y que están muy baratas. Exxon estaba en $40 la semana pasada eh, o sea, no llega a precio negativo. Pueden estar tranquilos con eso. Igual pues siempre pongan los stops, pero son otras maneras de aprovechar lo que está pasando. No solo abrir cortos y largos, sino aprovechar las opciones en esto. No son solo ofrecemos acciones de Inglaterra, de Estados Unidos, también acciones de la Unión Europea. Bueno, para poder diversificar mejor sus portafolios. Listo, plataformas. Bueno, nuestras plataformas principales MetaTrader 4, ustedes ya la conocerán. Adicionalmente a esta plataforma, nosotros ofrecemos unos bots. Estos bots lo que hacen es, pues, facilitar un poco la gestión del riesgo, limitar un poco el comportamiento humano, las emociones, digamos que gestionarlas mejor. Les van a ayudar un poco para acceder a estos beneficios ya de los bots. Van a necesitar hacer cierto tipo de depósitos. Si depositan 50, $100, $500, pueden acceder a ciertos paquetes de bots distintos que pues les llegará la información de todas formas
al correo electrónico para que puedan aprovechar esta herramienta. Si se les ocurre también una idea o quieren automatizar su sistema de trading, podemos ayudarlos a hacerlo. Solo pues tienen que escribir la estructura lógica del sistema que ustedes piensan o si ya son rentables y quieren automatizarlo. Son cosas que se pueden hacer y que usualmente los brokers no ofrecen ese servicio adicional a sus clientes, como ahora es cuenta, deposite y opere, no es simplemente eso, ¿no? Nosotros necesitamos que nuestros clientes sean rentables, que nuestros clientes tengan la capacidad de improve, de mejorar continuamente para que pues nos vaya bien a ambos, mejor dicho. Entonces, eso es básicamente lo que les quería mostrar. Tenemos en caso, ustedes no saben, pero hay unas, de pronto, pero hay un problema que está sucediendo ahorita con Mac. La última actualización de Mac tiene un problema con MetaTrader. MetaTrader está trabajando ahorita en la actualización del programa para que sea compatible. Lo que nosotros hicimos es simplemente un web trader, es una plataforma propia para que las personas puedan operar a pesar de que tengan un computador Mac. Entonces simplemente se meten al web trader, es súper sencillo, es mucho más fácil que MetaTrader, yo personalmente lo uso mucho eh, y les va a ayudar. Entonces, pues aprovechen las oportunidades que los brokers les están brindando y si su broker no les está brindando tantas cosas, pues considérenlo un par de veces. Bueno, Raúl, si quieres, no sé si hay algún que tenga alguna pregunta sobre el broker o sobre nuestras Algo regulaciones. que creo que sería interesante para saber los demás es cómo es el tema de los métodos de depósito y de retiro, digamos, sobre todo Ok, por aquí en la TAM. excelente. Nosotros en Latinoamérica ahorita habilitamos unos métodos de depósito en cash, es decir, ustedes pueden ir, en el caso de México, pueden irse a un OXXO y depositar. En el caso de Brasil pueden ir a boleto bancario. En el caso de Colombia pueden depositar en un baloto o en un efectivo. Esto es una facilidad muy grande porque muchas personas en Latinoamérica o no están bancarizadas o no quieren usar sus tarjetas de crédito o simplemente no quieren utilizar medios digitales. Entonces lo que hacen es solicitar un depósito por medio de métodos cash, les damos como un boleto de pago, como una factura básicamente. Ustedes van con esa factura al OXXO o al Baloto o a la institución de pago en efectivo y hacen esa transferencia. ¿Qué pasa? Hay algunas personas que tienen sus cuentas bancarias pero no tienen tarjetas de crédito. Estos pueden acceder a los depósitos por medio de PSE, que son pues, sistemas de pagos en línea. Entonces, pues a mí esto me parece súper innovador. Pues la verdad no conozco otros brokers que ofrezcan depósitos por medio de PSE. Lo mínimo que pueden depositar son $30. Sin embargo, pues yo les digo de una vez que con $30 van a hacer muy pocas cosas. Va a gestionar el riesgo, va a ser muy difícil y seguramente se van a llevar una mala experiencia. Entonces, depositan al menos $100, $200 que además de poder gestionar el riesgo mejor, van a poder acceder a herramientas adicionales como nuestros bots o pues recursos educativos como los estamos ofreciendo actualmente. Para los retiros, pueden hacer retiros a sus tarjetas de crédito si utilizaron ese medio para depositar. Transferencia bancaria, Neteller, Skrill, también pueden depositar pues por esos medios. Bueno, tengan en cuenta que Equity no cobra por depósitos ni por retiros. Eso es importante. Sin embargo, los bancos por transferencias internacionales suelen cobrar $30 en promedio. Entonces averigüen con el banco de ustedes qué banco intermediario están usando. Si están, pues no sé, la mayoría de bancos acá, pues si es Scotia, utiliza Citibank, si es Banco de Occidente, el banco intermediario también es Citibank. Entonces averigüen cuántos bancos intermediarios tiene su banco local, porque entre más tenga, pues va a ser más cara la transacción. Yo recomiendo pues Bancolombia de vivienda, si es el caso de un wire transfer, de transferencia bancaria. Sin embargo, si hacen PSE, el valor es el mismo en todos los bancos. Bueno, Ok, listo. Sí, digamos, gracias por ese aporte, Simón. Albert, sí, no te preocupes que ya vamos a arrancar con el tema de Ichimoku. Solamente que, pues, Simón es el account manager de Equity, quien es el broker que nos brinda este webinar en esta tarde. Entonces, digamos, ya vamos a arrancar igualmente, Albert. Muchas gracias, Simón, por tu información. La verdad, pues es bastante interesante saber cada vez más del broker. No sé si tengas algo más para agregar. no, así está súper. Si quieres, empieza con el webinar de Chihuahua.
Listo, dale, muchas gracias, Simón. Y pues nada, igualmente muchas gracias a todos. Digamos que en ese aspecto, Juan Felipe, no te preocupes que más adelante igualmente, efectivamente, si ustedes quieren saber más con respecto a toda la información del broker, sé que Simón les va a estar dejando más adelante toda su información y pues efectivamente también el correo electrónico en el cual pues, se pueden comunicar con él. Ya pues no siendo más, vamos a dar inicio con este webinar, que la verdad es un webinar bastante interesante, es uno de los indicadores que desde un inicio asusta mucho a los traders que efectivamente están empezando en el mundo del trading, pero que es uno de los indicadores que nos muestra bastante información al momento que estamos hablando de los mercados de capitales. Entonces ya en estos momentos pues estoy tomando pues efectivamente el control del presentador. Muy bien, y ya vamos a dar inicio con este webinar del indicador Ichimoku Kinko. Y muy bien, Ezequiel, no te preocupes que ya Simón va a estar respondiéndote personalmente pues esa pregunta que nos estás haciendo con respecto al broker. Entonces, pues bienvenidos sean todos ustedes, muy buenas tardes y nada, vamos a dar inicio con este webinar bastante interesante hablando sobre este indicador tendencial que se conoce como el indicador Ichimoku o pues de hecho su nombre completo el indicador Ichimoku Kinko Hyo, el cual fue o lo podemos entender como un indicador tendencial. ¿A qué nos referimos con este aspecto tendencial? Que es un indicador que nos va a dar la información de cómo se está comportando la tendencia en las cotizaciones, sobre todo para poder entender si efectivamente esos impulsos que están marcando o esos movimientos que están marcando los precios van a presentar una continuación o si van a entrar en un momento de distorsión en los mercados. También es necesario que tengamos en cuenta que este es un indicador tendencial que nos va a brindar información adicional, no nos va a brindar tanta información desde el aspecto de momentum, pero sí nos va a indicar de una manera clara cómo se está comportando la tendencia, si es la tendencia marcada por las posiciones compradoras, por las posiciones vendedoras, y adicionalmente que es un indicador que nos da muchas señales, sobre todo al momento en que los estamos tratando o lo estamos analizando desde el mediano al largo plazo. Entonces, es un punto importante y es un punto relevante que vamos a tener en cuenta de aquí en adelante. Entonces, un punto que vamos a tener en cuenta con el indicador Ichimoku Kinko Hyo es que, como su nombre lo compone, lo que nos está tratando de dar es la información de, o nos está dando un vistazo de un equilibrio con respecto a la información que está obteniendo el indicador. ¿Y esto por qué se debe? Porque, aunque ustedes no lo crean, este indicador fue creado en los años 30. Es decir, que no solamente se acerca, digamos que tiene una compatibilidad con respecto a las velas japonesas de 1920, sino que este indicador fue creado por un periodista, Goichi Hosoda, qué pena, el cual lo que trató junto a un equipo de 7 personas es entender cómo se está presentando el comportamiento de los precios teniendo en cuenta los principios de las ondas o wave principle, es decir, aquí ya estamos metiéndonos por parte de teorías de ciclos económicos, adicionalmente de tener en cuenta los precios objetivos que se marcaban en ese tiempo. ¿Qué era lo que ocurría durante 1920, 1930? Por supuesto, tuvimos el gran crack del 19 y, bueno, no, qué pena, del 29 aún no teníamos efectivamente ese gran crack, pero lo que sí se podía entender era que los precios comerciales en esos momentos, sobre todo en el registro con respecto a los precios de arroz, debido a que es un indicador japonés, pues empezaba a presentar un comportamiento patrón, es decir, un comportamiento cíclico en el cual permitió efectivamente a el creador Goshi Osoda crear o saber efectivamente constituir este indicador de la nube, que en primera instancia nos va a parecer algo bastante fuerte al momento de que lo queremos interpretar. ¿Y eso por qué se debe? Porque en estos momentos les estoy mostrando cómo se ve el indicador Ichimoku Kinko Hyo teniendo en cuenta todos los elementos de construcción. Si lo miramos desde un primer vistazo, nosotros decimos, ¿qué es eso? O sea, nosotros decimos, wow, eso son muchas líneas, ahí nos están tapando los precios, vemos que los precios entran y salen en ciertos momentos del gráfico, entonces nosotros ahí es cuando vamos a empezar a interpretar cada uno de los elementos que nos brinda este tipo de indicador. Este indicador, como lo había mencionado anteriormente,
fue creado para entender cómo se estaban comportando la tendencia en ese momento con respecto al activo, pero sobre todo para entender la duración de la tendencia. Es por eso que los componentes que vamos a tener en cuenta de aquí en adelante son 5 elementos de la nube, los cuales los dos principales o fundamentales los vamos a entender como, qué pena con ustedes, la up y la down Kumo, es decir, la famosa nube. Nosotros vamos a ver la up Kumo como la nube que tenga una formación de color verde. Wow, creo que se está moviendo mucho. Ok, verde. Y la down Kumo que va a estar o va a tener una formación con respecto a un aspecto o a la nube roja. En sí, lo interesante de este indicador técnico es que su elaboración fue tan perfecta que lo que querían los japoneses en ese momento era entender, primero, los ciclos que se estaban presentando anteriormente para poder generar una proyección teniendo en cuenta los periodos históricos tomados anteriormente. Es decir, que si estamos hablando que ese indicador nos puede dar una previsión de cómo se va a comportar el precio en el futuro, sí, pero es necesario que nosotros tengamos en cuenta diferentes aspectos y diferentes elementos. No significa que nos va a mostrar la información de cómo se van a comportar los precios en el futuro, sino que teniendo en cuenta los datos históricos, va a sacar un promedio y ese promedio lo va a proyectar en los siguientes periodos. Por eso es que la formación de la nube, ya sea una up Kumo o una down Kumo, va a estar más adelante que los precios. De hecho, en estos momentos, ¿qué es lo que podemos ver? Podemos ver que actualmente el dólar con respecto al peso mexicano tiene un movimiento bajista. De hecho, tenemos una vela fuerte, una vela completamente marcada debido a la pérdida o la debilidad que presentó el dólar el día de hoy. Y adicionalmente, ¿qué es lo que podemos ver? Que la nube se sigue formando. Independientemente de la dirección del precio, la nube se va a seguir formando porque efectivamente lo que está tomando son esos datos para generar esa proyección. Luego vamos a tener la línea Tenkan, que se conoce como la línea de giro, la línea Kinjung o línea base, y luego vamos a tener una de las líneas más principales que se conoce como la Chinkun Span. En español tiene una traducción como la línea retardada, pero la verdad los traders normalmente la conocen como la Chinkun Span. ¿Cuál es el punto importante? Digamos, con respecto a la nube Ichimoku. Listo, entendemos todo, digamos, los elementos, por qué fue creado, para qué se utiliza, en sí, indicador tendencial, punto positivo, no hay problema ahí. Pero es importante que nosotros comprendamos cuál es la composición matemática, no porque lo vamos a hacer de una manera manual, no se preocupen que MetaTrader 4 o cualquier plataforma de trading les va a realizar efectivamente el cálculo y se las va a proyectar en el gráfico como normalmente, seleccionar un indicador. Pero ¿por qué digo que es importante? Porque sus estrategias, sus sistemas de trading siempre van a estar fundamentadas o construidas con respecto a características que solo ustedes tienen como traders. Entonces, claro, ¿eso qué significa? Que tal vez ustedes sean traders scalping, que les gustan efectivamente hacer posiciones, muchas posiciones al día, tomar muchas operaciones, y sin duda alguna, esto es un indicador que se mide en el mediano y en el largo plazo. Entonces, en el corto plazo tal vez no les vaya a dar la información si mantienen la configuración predeterminada. Es decir, que al momento en que ustedes vayan modificando todos los periodos que vaya a tomar, desviaciones, cualquier otro indicador, no solamente Ichimoku, sino cualquier otro, ustedes la van a adecuar a su propia estrategia, a su propio sistema. Ahora bien, la línea Tenkan o la línea de giro se conoce o se entiende como el promedio entre los niveles máximos de las últimas 9 velas más los mínimos de las últimas 9 velas. Es como ese promedio de más, o sea, cogen el nivel más alto, el nivel más bajo, promedian, listo. Ahí se toma efectivamente, pero el punto importante es que este cálculo siempre va a tomar el valor medio del máximo y del mínimo del dicho periodo. Es decir, que nos va a reflejar el 50% del rango de los últimos días, es decir, de los últimos 9 días. Ese es el punto que vamos a entender de aquí en adelante con respecto a la línea Tenkan o como se conoce la línea de giro, que para algunos también se puede llegar a entender como el compañero de la línea base. Ya la línea Kinjun, que es la línea base, va a tener en cuenta el mismo comportamiento matemático en promedio, pero no va a tomar 9 velas, sino que va a tomar 26 velas. Adicionalmente, este cálculo se toma de una manera manual con respecto a los últimos 20 periodos y adicionalmente ahí es cuando vamos a tener en cuenta pues efectivamente esa desviación de datos con respecto a los últimos 9 periodos. Luego vamos a tener la línea retardada o la línea Chicken Span, que es una línea paralela.
algunos pueden llegar a entender como una media móvil, pero simplemente lo que estamos tomando son la línea de los últimos 26 periodos de precio. ¿Por qué se utiliza la línea Shinkan y por qué se considera como una de las más importantes? Es porque en sí el cruce de esa línea con respecto a la nube nos va a dar una confirmación de un cambio de tendencia y adicionalmente esta línea lo que nos va a identificar es la fuerza en la tendencia. Igualmente esto lo vamos a ver más adelante y ya la nube Kumo, la famosa nube, por eso le dicen al indicador Ichimoku como el indicador de la nube, está formada o sus nubes están formadas por dos líneas, por la línea de nube A y la línea de nube B, que la gran diferencia de estos es que ambos van a tomar el promedio de las 26 barras, pero lo van a hacer teniendo en cuenta la línea nube o la nube A, es decir, la primera parte de la línea de la nube, va a tener en cuenta en sí el punto medio entre la línea Tenkan y la línea Kinjun, y la línea B va a tomar 52 días anteriores, es decir, que esta vez no lo va a desplazar en 26 días, sino que lo va a tomar en 56 días, porque es la línea del periodo en el largo plazo. Es decir, que aquí estamos analizando corto plazo, mediano plazo, largo plazo, matemáticamente, para sacar esa proyección. Por eso es que cuando nosotros empezamos a repasar todos los números de datos que se van tomando, ahí es cuando vamos entendiendo. Tenemos 9, tenemos 26, tenemos 56. Entonces aquí ya es cuando nosotros decimos, listo, aquí ya entendemos que estamos tratando de coger mediano plazo o incluso corto plazo en el largo plazo. Si yo quiero que me cojan más los datos actuales, ¿qué tengo que hacer? Reducir periodos. Pero por supuesto, si reducimos periodos, con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ante todo, cuando vamos a hacer la modificación de un indicador técnico, siempre vamos a tener en cuenta el backtesting o efectivamente la prueba del indicador con respecto a mi estrategia a través del registro o la evaluación, ya sea manual, si ya tienen la estrategia automatizada, como lo decía Simón, que ahorita el equipo de Equity los está ayudando, les está contribuyendo efectivamente con la automatización de procesos, pues ya simplemente a través de la herramienta del backtesting automático de MetaTrader, uno lo encuentra con control R, van a poder efectivamente efectuar todos esos análisis de una manera más rápida y más eficiente, pero lo importante es que siempre probemos el backtesting, o sea, siempre probemos el indicador con el backtesting. Ahora bien, este es un pequeño ejemplo de cómo se ve el indicador Ichimoku, pero aquí lo vamos a ver de una manera más chévere desde mi aspecto personal. Muy bien, Raúl, algo no comprendo. Cuéntame, Juan Felipe, si yo pero con 5 a 10 minutos. Uy, bueno, ahí sí ya, la verdad lo que te recomiendo es que utilices más el indicador Ichimoku para el mediano plazo o si quieres ya tomar gráficos de 5 a 10 minutos, modifica los periodos. ¿Cómo los vas a modificar? Simplemente vamos a quitar aquí pues, el indicador Ichimoku porque este indicador lo vamos a poder encontrar en la parte de los tendenciales, como aquí lo van a poner Ichimoku Kinko-Hyo, y aquí es donde tú vas a empezar a modificar. Tienes que tener en cuenta algo, Juan Felipe, o digamos para todos los demás. Si ustedes van a reducir periodos, tienen que coger y empezar a reducir de una manera progresiva, de una manera lineal, o sea, tranquilos. Entonces, ¿qué significa eso? Que si la Tenkan es la que tiene menos periodos, pues no le van a reducir el mismo tamaño de periodos que le van a reducir a los demás. Es decir, que la línea Tenkan siempre va a ser su señal del corto plazo. Entonces, reduzcanla en 2 periodos, reduzcanla en 3 periodos. La línea Kinjun ya la pueden reducir de una mayor manera porque no les está tomando 9, sino que les está tomando 26. Y la línea Shikon Span o Sekun Span, digamos que en inglés, ya pues efectivamente pueden llegar a reducirle pues el número de los 52 velas o de los 52 periodos, qué pena. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que ocurre con el indicador Ichimoku es que es un indicador que normalmente se utiliza en el mediano y largo plazo. Y adicionalmente es un indicador que tiene una matemática muy exacta. Entonces, por eso no es tanto la necesidad, sino que de hecho, Juan Felipe, lo que te puede llegar a funcionar con respecto al indicador Ichimoku Kinko-Hyo es que puedes utilizarlo en el largo plazo. Tienes que tener en cuenta también la periodicidad. Aquí estamos hablando de periodos, no estamos hablando de días, digamos, para que tengas en cuenta y para los demás. No estamos diciendo que vamos a coger los últimos 9 días, no, vamos a coger los últimos 9 periodos. Pero obviamente, si miramos en el corto plazo y miramos las últimas 52 velas, tal vez vayamos a encontrar una formación técnica a través del análisis chartista, pero ya con respecto al indicador tal vez no nos va a dar el mismo peso de datos, entonces ahí es cuando toca empezar a retroceder, ¿listo? Entonces ya saben, la línea Tenkan va a ser la línea roja, la línea Kinjun, en este caso va a ser la azul, la Chikung Span va a ser la línea dorada y ya tenemos Kumo arriba, que es la formación de la nube hacia arriba, la tenemos en verde,
y la coma abajo la tenemos en rojo, simplemente le damos a aceptar y ahí es cuando nos sale efectivamente toda esta información. De hecho, podemos verlo en un gráfico de 1 hora, acercamos y vamos a poder analizar efectivamente que el indicador va a estar compuesto de las líneas, como le vemos en la Tenkan, va a ser la línea Kinjun va a ser la azul, la Tenkan va a ser la roja, es que siempre me confundo entre esas dos que pegan con ustedes, y la línea Chikunzpan va a ser la más retirada porque la línea Chikunzpan tenemos que recordar que siempre va a ser un reflejo de los precios en los últimos 26 periodos. Entonces, esta es la formación como general que vamos a encontrar en el indicador Ichimoku. Pero esto no significa que solamente lo vamos a poder utilizar, digamos, en ese aspecto. Bueno, se me ha olvidado. Línea retardada, línea de base o línea de conversión. La base es la Tenkan, la línea retardada es la línea, es la Chikunzpan y la línea de la conversión es la línea Kinjun. O sea, normalmente ustedes pueden encontrarlo más en español o en inglés, pero la mayoría de los traders utilizan sus nombres en inglés. Entonces, esto es como un punto, un recordatorio más adelante, porque si ustedes se encuentran más adelante con guías educativas, con guías de formación para traders, hacen un curso de trading, ustedes van a poder encontrar de una mayor manera en todos los libros de trading, van a poder encontrarlos es con las líneas, con los nombres ya del indicador, no tanto como línea retardada, línea de conversión o línea base, ¿listo? Entonces, digamos, para que tengamos en cuenta, nube A, que es la nube Up Kumo, y la otra nube, que es la nube Down Kumo. Entonces, un recordatorio. La línea de giro, 9 sesiones o 9 periodos. La línea de base, 26 sesiones. La línea retardada, siempre lo vamos a tomar con respecto al precio de cierre, pero nos va a mostrar la información de los 20, no, de los 52 periodos anteriores. ¿Listo? La formación ya de la línea nube A y la nube B la van a tener en cuenta con respecto a la línea Chikunzpan, la línea Kinjung y la línea Tenkan. Digamos que ese es el punto. Yo sé que puede llegar a sonar bastante enredador todo esto, pero de hecho lo interesante son las maneras que vamos a empezar a utilizar la nube Ichimoku. Es decir, toda la información que nos va a brindar más adelante este indicador, que la verdad me parece un indicador bastante interesante. Primero vamos a empezar con cómo vamos a empezar a utilizar y vamos a empezar a interpretar cada una de las líneas y luego lo vamos a hacer con respecto a la identificación de señales o sobre todo para la confirmación de tendencias, porque no podemos olvidar eso. El indicador Ichimoku Kinko-Hyo es un indicador tendencial, es para entender y comprender la tendencia. Primero empezamos con la línea Kinjun, que en sí nos va a indicar cómo se va o cómo se está presentando el comportamiento de la tendencia, sobre todo si va a haber una continuación o un cambio de tendencia. ¿Cómo lo vamos a hacer de esa manera? Si los precios están están por encima de la línea Kinjun, vamos a entender que va a haber una continuación de la tendencia. Cuando la línea Kinjun cruce los precios, lo que vamos a poder encontrar es un cambio de tendencia. Pero entonces, ¿cómo vamos a interpretar efectivamente estos cruces? Lo vamos a hacer de una manera bastante sencilla, en el cual lo que vamos a empezar a identificar y tratar de analizar es cómo se va a comportar la línea con respecto a los precios, la línea Kinjun. ¿Qué es lo que podemos ver? Que efectivamente es la línea que, como pueden ver, va a estar una de las que más va a estar pegada a los precios, pero lo interesante es ver que cuando la línea Kinjun atraviese de abajo hacia arriba a las cotizaciones, lo que vamos a tener es efectivamente es la confirmación de una tendencia bajista, pero cuando la cruce de abajo hacia arriba, lo que vamos a tener es una confirmación de la tendencia alcista. Vamos a verlo acá con un ejemplo de hecho que está viendo aquí en el gráfico. ¿Qué es lo que podemos ver? Aquí la línea Kinjun, que es la línea azul, va a estar está encima de los precios. Entonces, ¿qué significa aquí? Que tenemos una continuación, una tendencia bajista. Cuando se haya presentar esa confirmación del cambio de tendencia, lo importante es ver si la línea Kinjun atraviesa de arriba hacia abajo las cotizaciones. Cuando tenemos ese cruce, lo que nos está diciendo es que hay una mayor probabilidad o hay una confirmación de un cambio de tendencia. De hecho, se presenta el cruce, ya tenemos efectivamente una formación, bueno, de dos velas blancas, dos grandes velas blancas. Efectivamente tenemos pues aquí una confirmación, una tendencia alcista, y como lo podemos ver, la línea Kinjun sigue su movimiento, sigue su dirección, y los precios efectivamente van a reflejar ese comportamiento. Esa es la manera en la cual nosotros vamos a utilizar la línea Kinjun. La línea Tenkan normalmente es la línea que va a seguir el mercado. Primero, funciona para
entender cómo se está comportando el mercado con respecto al ruido informativo, es decir, cuál es el ruido que se está presentando en el mercado. Cuando nosotros veamos mucha distorsión, que es decir, que la línea Tenkan se mueva mucho, lo que vamos a tener es que efectivamente hay mucho ruido en el mercado. Cuando le damos un comportamiento un poco más armónico, lo que nos está diciendo es que efectivamente hay tranquilidad en el mercado. Pero adicionalmente, que cuando la línea Tenkan llegue a cruzar con respecto a la línea Kinjun, es cuando vamos a tener efectivamente esa confirmación o esas señales de cambio de tendencia. ¿Cómo lo vamos a analizar? Volvemos a nuestro gráfico. Entonces, tenemos efectivamente aquí la línea Kinjun, la línea Tenkan. Como podemos ver, tenemos el cruce primero de la línea Kinjun de arriba hacia abajo por parte de los precios. Listo. Pero luego vemos que la línea Tenkan cruza de abajo hacia arriba la línea Kinjun. Aquí ya tenemos efectivamente esa señal de que en los precios se va a presentar ese cambio de tendencia. Entonces significa que va a ser una tendencia alcista y cuando se presenta ese cruce, efectivamente ahí es cuando podemos ver el reflejo del movimiento al alza, que como lo podemos ver, pues efectivamente es este canal que actualmente nos están marcando las cotizaciones. Entonces, un punto bastante sencillo, esta tendencia alcista, ¿cómo lo podemos ver? La línea, primero, Kinjun cruza los precios y la línea Tenkan cruza con respecto a la línea Kinjun. Ahí ya tenemos esas dos confirmaciones de ese cambio de tendencia. Y luego tenemos la tercera línea, que es la línea Chikungunya, que algunos le dicen la línea retardada, pero la mayoría de traders la conocemos que la línea Chikungunya, la cual es la línea principal del indicador. ¿Por qué se debe eso? Porque esta va a ser como la señal que nos va a brindar más fuerza del cambio de tendencia. Entonces, ese es el punto importante y relevante que vamos a analizar de aquí en adelante. Cuando nosotros veamos que la línea principal o la línea Chikungunya cruce los precios de abajo hacia arriba, es cuando vamos a tener esa confirmación mucho más fuerte del cambio de tendencia. Y aquí lo podemos ver. ¿Cuál es el punto importante? La línea Chikungunya siempre va a ser el reflejo de los precios. Es decir, que a pesar de que la línea Tenkan y la línea Kinjun nos dé la confirmación del cambio de tendencia, cuando la línea Chikungunya cruce de abajo hacia arriba los precios, ahí es cuando vamos a tener una confirmación de un posible cambio de tendencia. Pero por supuesto que, ¿qué es lo que pasa? Que la línea Chikungunya va a pesar más de la línea Kinjun y la línea Tenkan, pero los precios se van a reflejar de una manera un poco más retardada con respecto a la información que nos está brindando la Chikungunya. Es decir, que la Chikungunya nos puede dar una información inicial, pero lo que normalmente se recomienda es que esperemos el cruce entre la línea Tenkan y la línea Kinjun o que la línea Kinjun cruce de abajo hacia arriba los precios, como ocurre acá. Ya cuando tenemos efectivamente esa formación de esas tres líneas, es cuando vamos a tener la confirmación de la tendencia. Adicionalmente, la línea Chikungunya lo que nos va a indicar es la fuerza en la tendencia. ¿Cómo vamos a empezar a identificar esa fuerza? La distancia en la cual la línea esté con respecto a los precios. Sí, normalmente estamos hablando de un reflejo, pero igualmente cuando se presente ese cruce, lo importante es ver que el cruce se distancie de los precios. A medida en que la pendiente de ese cruce sea cada vez más marcada, es decir, que sea un movimiento alcista cada vez más visible, lo que vamos a tener es que ese cambio de tendencia se va a presentar con mucha más fuerza. Entonces, esa es como otra manera en la cual nosotros vamos a empezar a utilizar efectivamente la línea Chikungunya. Caso contrario, cuando la línea Chikungunya cruce de arriba hacia abajo las cotizaciones, que es en el caso que tenemos de hecho, el siguiente recuadro, vamos a colocarlo acá. Perfecto, ¿qué es lo que podemos ver? Que efectivamente la línea Chikungunya cruza nuevamente, pero los precios de arriba hacia abajo, lo que tenemos es la información de un cambio de tendencia, es decir, señal bajista. También, ¿qué es lo que podemos ver? Que la línea Kinjun cruza los precios, entonces aquí ya tenemos efectivamente esa confirmación de ese cambio de tendencia, y luego que la línea Tenkan, que apenas ustedes la línea Tenkan, cruza con respecto a la línea Kinjun, que lo cruza efectivamente en este punto. Ya cuando tenemos esos tres cruces, es cuando tenemos la confirmación de un cambio de tendencia. Obviamente, anteriormente se podía empezar a ver el cambio de tendencia, pero algunos traders esperan estas tres señales o algunos otros, de hecho, les gusta utilizar más que todo la línea Chikungunya y adicionalmente esto también es un punto importante. La línea Tenkan, que se conoce como la línea de base, funciona como soporte y resistencia en algunos casos para las cotizaciones, sobre todo para la dirección de las cotizaciones del activo. Entonces, eso también es un punto muy importante. Bueno, ya por parte de la fuerza, ya habíamos indicado pues que efectivamente cuando la línea Chikungunya se aleje de los precios,
lo que vamos a tener es una información con respecto a la fuerza en la tendencia. Ahora sí, listo, ya vimos las tres líneas. Ahora viene el tema de la nube, porque es importante entender la información de la nube, es porque primero nos va a mostrar zonas de posible distorsión y adicionalmente van a trabajar como soporte y resistencias por parte de la tendencia. Es decir, yo sé que esto puede llegar a ser muy complicado, pero se los voy a decir de una manera sencilla. Cuando los precios entren en la nube, lo que nos están diciendo es que es un momento de acumulación o distribución en el mercado. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando entran a la nube hay que mirar la formación de las velas. Cuando hay velas, digamos como en ese movimiento bajista, que es una vela de gran cuerpo, pues atravesó la nube sin problema. Entonces lo que tenemos es una confirmación de la tendencia bajista ya marcada. Lo importante y lo interesante, vamos a mirar si lo podemos encontrar en la parte de atrás, es ver un momento como este de acá. De hecho, como, sí, me gusta este de acá. Y es como podemos ver que hay diferentes velas de incertidumbres que entran dentro de la nube. Cuando esto ocurre o cuando entran, ahí es cuando nosotros podemos entender que es un momento de acumulación o distribución en el mercado, donde tenemos que ver la dirección del rompimiento de los precios con respecto a la dirección de la nube. Es decir, en este caso, ¿qué es lo que podemos ver? Que los precios rompieron hacia abajo, o es decir, que rompieron de una con tendencia bajista a la nube Opcumo, porque esta es una Opcumo, porque es una vela o es una nube alcista, y cuando esto ocurre lo que vamos a tener es efectivamente señales de cambio de tendencia. Incluso van a ser más fuertes que, que las líneas del indicador Ichimoku, porque cuando las líneas del indicador Ichimoku entran dentro de la nube, también están entrando en una zona de distorsión, es decir, que nosotros no podemos entender muy bien la dirección. De hecho, como lo podemos ver, entran a la nube, toman demasiada amplitud, no nos están dando la información, pero lo que nosotros tenemos que mirar es el rompimiento de la nube. Adicionalmente, otro punto muy importante que vamos a tener en cuenta con el indicador Ichimoku Kikuhio es que en qué momento, o más que todo, el grosor de la nube. Eso también es muy importante. ¿Por qué se debe eso? Porque a medida en que la nube se va proyectando con respecto a los periodos anteriores, esas proyecciones lo que nos van a mostrar es momentos de acumulación por parte de volatilidad, por parte de participantes del mercado, es decir, que es una acumulación de todo. Entonces, claro, si la nube es más grande, lo que significa es que cuando el precio vaya a entrar, si llega a entrar a esa nube, va a entrar con mucha más distorsión. De hecho, vamos a mirarlo en el gráfico diario. Bueno, aquí por parte del peso mexicano no nos está brindando mucha información. Lo podemos utilizar con respecto, digamos, con respecto al rey euro dólar, eh, pero miremoslo más que todo en un gráfico de 4 horas, a ver si nos brinda más información debido a la lateralidad del euro dólar y me gusta efectivamente esta gran nube que se marcó anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? En esta nube, que entre cada vez más sean más gruesas, pues va a ser mucho más relevante el rompimiento o la dirección del rompimiento. Entonces, eso significa que vamos a tener una confirmación de un cambio de tendencia, incluso que pueda llegar a ser un cambio más fuerte. ¿Qué fue lo que pudimos ver? Los precios entran de la nube, hay una lateralidad, luego una tendencia bajista, pero de hecho si lo miramos tenemos muchas velas de incertidumbre, muchas velas peonzas, incluso aquí tenemos una vela libélula, aquí podríamos ver la formación de un hombre colgado, bueno, más o menos aquí pues tenemos piernas largas, en sí son velas de incertidumbre, entonces claro, cuando entra en ese momento nosotros decimos, no hay una tendencia definida. ¿Qué es lo que tenemos que esperar si se presenta un verdadero rompimiento? En este caso, pensábamos que era un verdadero rompimiento, no, de hecho fue un falso rompimiento y como vemos, cuando entra la nube, que es una down Kumo, entra con una nube con un gran grosor y adicionalmente se marcan grandes velas. Estos son grandes velas negras y cuando nosotros encontramos esto, ahí es cuando nosotros decimos que el rompimiento que se va a dar, sea alcista o bajista, y se dé ese verdadero rompimiento, se va a presentar un fuerte cambio en la tendencia. Y efectivamente, cuando se presenta ese rompimiento, como lo pueden ver, ya el cambio en la tendencia es bastante marcada. E incluso, como podemos ver, la línea Chicken Span, la línea Tenkan y la línea Kinjun están enredadas entre ellas, es decir, que las líneas no nos están dando tanta información, pero anteriormente la nube nos está diciendo efectivamente se rompió a la baja y es una nube de gran grosor, entonces significa que es un rompimiento con mucha fuerza. Esas como las maneras en las cuales nosotros lo vamos a utilizar. Entonces, es un punto importante. Entre la nube sea más ancha, lo que nos va a indicar más es el cambio de tendencia. Eso era lo que estábamos mencionando anteriormente.
Ya eso es con respecto a, a los cruces de la línea. Entonces ya sabemos, cuando la línea Kinjun cruce los precios de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, lo que vamos a tener es la primera señal de confirmación de la tendencia. Cuando la línea Tenkan cruce con respecto a la línea Kinjun, lo que vamos a tener efectivamente es el segundo dato de la confirmación del cambio de tendencia. Y adicionalmente también, eso es un punto importante, cuando nosotros vemos que los precios rompen la nube y adicionalmente la línea Chicken Span también la rompe de una fuerte manera, lo que vamos a tener es incluso es una mayor confirmación del cambio de tendencia. Entonces, eso también es un punto muy importante y muy relevante que no podemos dejar o no podemos olvidar el día de hoy. Entonces, bueno, aquí es la misma información que les estaba mostrando anteriormente. Punto también importante, ver cuáles van a ser las velas que van a romper con respecto a la nube. Yo sé que aquí de pronto es un poquito difícil de ver, pero ¿qué es lo que podemos ver? Que este rompimiento de la nube se marcó con velas de gran tamaño. Cuando son velas de gran tamaño, lo que vamos a tener es una mayor confirmación de ese cambio de tendencia. Entonces, es un punto también como muy importante y relevante. Otro punto que vamos a tener en cuenta con respecto a la nube, al indicador Ichimoku, es que este indicador sirve para todo, la verdad, es para entenderlos con respecto a los soportes o a resistencias. Esto nos va a brindar información o niveles muy importantes que tal vez al momento de identificarlos a través del análisis técnico no va a ser de una manera bastante, no, digamos que no va a ser de una manera mucho más sencilla. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a utilizar la nube Ichimoku. Es decir, volvamos a nuestro euro dólar. Volvemos anteriormente, alejamos un poco el precio y como podemos ver, pues en estos momentos está en 1.08, oscilando las cotizaciones del euro dólar. Cuando nosotros vamos a utilizar las nubes como soporte o resistencia, wow, bueno, vamos a cambiar las propiedades aquí para que se pueda ver pues de una mejor manera. Listo. Nosotros la vamos a utilizar identificando los niveles que nos vaya a botar la nube. En este caso, si lo colocamos con respecto al nivel que nos mostró esta gran nube, que los precios trataron de entrar porque fue un rompimiento completamente a la baja, podemos ver que el 1.089 va a ser un nivel importante por parte del euro dólar en estos momentos que se puede llegar a encontrar más adelante. Si lo miramos con respecto a unas resistencias, vamos a mirar el nivel más bajo que tomó esa nube. ¿Por qué es importante que nosotros tomemos esos niveles más bajos o los niveles más altos? Porque toda esa información está calculada con respecto a periodos históricos anteriores. Es decir, que entre la nube sea más gruesa o más delgada, lo que nos está diciendo o lo que nos está reflejando es el comportamiento de los precios anteriormente. Entonces, claro, muy seguramente eso nos estaba a indicar niveles que van a ser muy relevantes para las cotizaciones, pero digamos aquí, sobre todo Juan Felipe, en el corto plazo les va a poder brindar más información. Tal vez en el largo plazo, listo, ustedes identifican sus soportes y sus resistencias. Claro, pero ya cuando pasen a utilizar otro indicador en el corto plazo para hacer su scalping o para hacer sus posiciones cortoplacistas, ahí es cuando ustedes van a poder ya tener la información de los niveles fundamentadas con respecto a un indicador. Es decir, que no pueden utilizar solamente el indicador Ichimoku para la tendencia, sino que la van a poder utilizar para encontrar niveles importantes en las cotizaciones. Eso es otra manera de utilizar la nube Ichimoku. De hecho, también, si nosotros vemos que la nube no nos está dando información con respecto a un soporte o una resistencia, simplemente alejémonos un poco y veamos hasta cuál fue el punto que marcó la nube en esos momentos. De hecho, aquí tenemos cotizaciones, no tenemos nube, entonces pues digamos que no tenemos mucha información con respecto a ello. De vez en cuando la línea base o la línea Tenkan nos va a funcionar como niveles de soporte y resistencia. Entonces, si no llegan a encontrar una nube, pueden llegar a utilizar la nube, la línea de base para efectivamente tener la información y pues tener la confirmación de estos, bueno, de estas señales que nos está brindando la nube Ichimoku. Entonces eso también es un punto muy importante y muy relevante que vamos a tener en cuenta. Adicionalmente, ¿cómo vamos a poder identificar la tendencia de una mejor manera a través de la nube Ichimoku? Simplemente vamos a ver la relación de los precios con respecto a la nube. Es decir, que si lo miramos ya en el corto plazo, ¿qué es lo que podemos ver? Si la nube está por encima de los precios, lo que tenemos es tendencia bajista. Cuando veamos caso contrario, que los precios están por encima de la nube, lo que vamos a tener es efectivamente tendencia alcista. Ese va a ser, o esa va a ser la manera en la cual nosotros vamos a utilizar la nube Ichimoku con respecto a los soportes y las resistencias. Que si lo quiero utilizar con respecto a la línea Kinju, sí lo puedo utilizar a través de la línea Kinjun. ¿Por qué? Porque cuando nosotros veamos que la línea Kinjun está por debajo de los precios, tendencia alcista, cuando esté por encima de los precios, tendencia bajista.
esa también va a ser la manera en la cual nosotros lo vamos a utilizar. La línea Tenkan también nos va a funcionar para confirmar lo que nos está dando la información de la línea Kinjun, y adicionalmente de la línea Chicken Span, porque con la línea Chicken Span, cuando nosotros veamos una tendencia bajista, esta tiene que ubicarse por debajo de las cotizaciones, como lo podemos ver en este canal bajista por parte del eurodólar, que se ve pues de una manera completamente marcada. Y ya en el caso contrario, cuando nosotros veamos que la línea Chicken Span o la línea retardada se ubica por encima de los precios, lo que vamos a tener es efectivamente tendencia alcista. Digamos que en este caso, listo, aquí lo tenemos. La línea Chikunzpan está por encima de los precios, es una tendencia alcista por parte de las cotizaciones. ¿Cómo vamos a hacer para identificar lateralidad? Cuando veamos que las líneas de la nube Ichimoku están enredadas entre ellas. Cuando nosotros veamos digamos que este enredo de información, es simplemente incertidumbre, lateralidad, completamente marcado. Y adicionalmente, cuando nosotros veamos lateralidad, utilicemos la nube para marcar los soportes y las resistencias por parte de las cotizaciones. Ahora bien, porque wow, creo que se me va a acabar como la hora y pues aún falta bastante por explicar. Bueno, tendencia alcista, tendencia bajista, no hay ningún problema. ¿Qué es lo que vamos a identificar? Línea en tendencia alcista, línea Tenkan, línea Kinjun y la nube van a estar como base de la tendencia, pero la línea Chicken Span va a estar como soporte, como resistencia. Entonces, soporte y resistencia, si lo miramos desde esa guía por parte del indicador. Caso contrario, en una tendencia bajista, la línea Kinju, la línea Tenkan y la nube Ichimoku van a estar como resistencias, mientras que la línea Chikunspan va a estar como soporte, como lo estamos viendo en este gráfico por parte del café. Adicionalmente, ustedes deben estar preguntando, entonces, ¿esto solo funciona para el mercado Forex? No. De hecho, este indicador fue creado con respecto a las velas japonesas, es decir, no hay un indicador o no hay un mercado en específico que esté centrado solamente en el indicador Ichimoku. Funciona sobre cualquier tipo de activo. Diría yo en lo personal que en la gran mayoría me ha funcionado y pues sin duda alguna hay que revisar, hacer backtesting, digamos que todo ese aspecto, pero la verdad este activo es uno de los pocos que efectivamente tiene como ese punto sesgado. Ahora sí, bueno, puntos a tener en cuenta. Cuando el precio esté por encima de la nube, lo que nos está diciendo es que hay un sesgo alcista. Cuando esté por debajo, lo que nos está diciendo es que es un sesgo bajista. Es decir, tendencia alcista, tendencia bajista. Mira la ubicación de la nube. Cuando el precio esté dentro de la nube y adicionalmente si esa nube tiene un sesgo alcista, lo que se puede esperar es que haya un rompimiento a la alza, es decir, que sea una zona alcista. Si entra dentro de un sesgo bajista, lo que nos está diciendo es que puede llegar a haber tendencia bajista. Por eso es muy importante que entendamos y analicemos la confirmación del rompimiento. Si vemos que el rompimiento es con respecto a una dirección contraria del sesgo, lo que vamos a tener es una confirmación de un cambio de tendencia mucho más fuerte o mucho más relevante. Entonces, digamos que eso es un punto importante y relevante. Ya miramos con respecto a la línea, a la línea Kinjun, a la línea Tenkan. Entonces, digamos que ya mencionar lo que ya hemos mencionado, pues digamos que no es un punto importante. Pero sí quiero hacerles esta advertencia. Normalmente la nube Ichimoku la podemos utilizar con cualquier otro tipo de indicador, pero por supuesto, si estamos utilizando un indicador tendencial, ya por toda la información que nos estamos dando en la nube Ichimoku, utilizar otro indicador tendencial sería un poco difícil al momento de interpretar. Lo que yo les recomiendo, si quieren utilizar otro indicador tendencial, utilicen una media móvil, sobre todo una exponencial con una media móvil simple, porque eso les va a brindar pues un poco más de información de confirmación de cambio de tendencias. Pero el indicador Ichimoku en Kinko-Hyo, de hecho, se lleva bastante bien con respecto a el indicador del ADX, el Average Directional Moment, porque como nosotros lo sabemos, normalmente el ADX nos está dando es la información de la tendencia, pero no nos está dando la información de la fuerza en la tendencia. Y como nosotros necesitamos también entender si realmente esos cambios de tendencia se van a presentar con fuerza, es importante utilizar el indicador de la ADX para confirmar si hay fuerza, si hay un descanso en la tendencia, en la fuerza, si hay un momento de ausencia de fuerza en la tendencia. Entonces, el indicador Ichimoku la verdad funciona bastante. De hecho, en este momento lo estamos viendo. Actualmente hay una pequeña tendencia alcista que está marcando el euro dólar. ¿Y qué es lo que podemos ver? Primero que la línea principal de la X está oscilando entre el rango del 20 y 40, entonces significa que tenemos confirmación de fuerza en la tendencia. Y adicionalmente a la línea verde, que es la línea de fuerza alcista, está entrando a la zona del 20 y 40, está tratando de salir, pero pues está dentro, entonces significa que aún hay fuerza compradora bastante marcada. ¿Y qué es lo que podemos ver? Que en el corto plazo, sobre todo en el largo plazo, sí, digamos que el AX no nos está confirmando, pues está,
bueno, de hecho sí, nos está confirmando esta tendencia bajista, pero este cruce entre la línea de fuerza alcista y fuerza bajista es lo que podemos ver con respecto a esta pequeña lateralidad que están marcando las cotizaciones en estos momentos. Entonces eso también es un punto importante y relevante. Y pues ya, bueno, antes de acabar con este webinar, vamos a mirar el indicador Ichimoku con respecto a otro tipo de activo, otro tipo de mercado. Entonces, pues nada, vamos a mirar, bueno, por parte del mercado accionario, pues en estos momentos de estar cerrado, pero podemos mirar tal vez por parte de un índice, miremos el Hang Seng 50, que es el índice de las 50 empresas con mayor capitalización bursátil y mayor pago de dividendo por parte de Hong Kong. Entonces, simplemente como podemos ver, está el indicador, vamos a insertar nuestro Ichimoku Kinko Hyo, que está entre los indicadores tendenciales, lo insertamos sin ningún problema y ahí ya estamos viendo pues toda la información. De hecho, ¿qué es lo que podemos ver? La línea Kinju ya acabó, bueno, la línea Tenkan atravesó los precios, hay que esperar con respecto a la línea Kinjun, si efectivamente vamos a tener una confirmación de esa tendencia alcista, pero ya digamos que la línea de base ya sobrepasó, ya lo que nos está marcando es ese punto inicial de la línea alcista. Igualmente tenemos una nube bajista, una down Kumo, que nos está diciendo que está trabajando actualmente como resistencia por parte de las cotizaciones, pero un punto importante, la línea Chinkun Span está tratando de cruzar o está buscando cruzar los precios, en los cuales se puede llegar a entrar un momento de distorsión para tener la confirmación del cambio de tendencia. Entonces eso puede llegar a ser un punto importante, pero como podemos ver, en el índice Hang Seng funciona sin ningún problema, pero entonces si queremos utilizar otro indicador, tal vez con respecto al momentum, para saber si efectivamente tenemos compradores o vendedores. Entonces podemos utilizar, digamos que actualmente tenemos un mercado con tendencia, podemos utilizar el porcentaje de R de Williams para mirar pues efectivamente el comportamiento. Y de hecho aquí nos estamos diciendo qué es lo que estamos viendo, los compradores dominando completamente el activo. De hecho en estos momentos está saliendo, o sea, es decir, que está marcando unos inicios de niveles de sobrecompra, de sobreventa. Lo importante sería marcar un nuevo nivel para saber si efectivamente se presentó ese cruce. Muy bien, otra vez se me presentó esos problemas por parte de la propiedad de la línea, listo, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el porcentaje de Williams? Identifique esos niveles que realmente se pueden llegar a presentar momentos de sobrecompra, sobreventa, es decir, que si entra al nivel de -8 o -10, ya podemos tener efectivamente un momento de sobrecompra, sobreventa, pero sería interesante ver el movimiento de los precios en ese momento. Igualmente, estamos en sesión asiática, se está marcando la primera tendencia del día, entonces eso también es un punto bastante importante y relevante. Igualmente, como lo pueden ver, el indicador Ichimoku Kinko Hyo nos funciona para todo. O sea, es uno de los indicadores más completos que vamos a poder encontrar en MetaTrader o mejor dicho en cualquier plataforma o sistema de trading y pues sin duda alguna es un complemento bastante fuerte, pero entonces usted también, todos ustedes deben estar preguntando con qué otro tipo de indicador podemos utilizarlo. De hecho, este se complementa bastante con las velas Heiken Ashi, que la verdad cuando utilizamos el gráfico Heiken, de hecho vamos a tratar de mirar si lo tengo por acá guardado, la plantilla, igualmente el indicador Heiken Ashi, este lo vamos a ver más adelante, entonces no se preocupen, vamos a mirar el Heiken y adicionalmente al Heiken le voy a insertar el indicador Ichimoku Kinko Hyo para saber pues que efectivamente el comportamiento de esto que aquí está y efectivamente qué es lo que podemos ver que las velas del indicador de las velas Heiken Ashi nos quitan todo ese ruido informativo y adicionalmente lo que nos están mostrando es el comportamiento directo de la tendencia. ¿Y qué es lo que podemos ver? Que efectivamente tenemos una confirmación de un cambio de tendencia de este movimiento bajista por parte del Hang Seng y lo que habría que esperar, digamos desde mi aspecto personal, es ver el cruce de la línea Chica Span o incluso si los precios se llegan a encontrar con la línea Kinju. Entonces eso sería como un punto bastante importante y relevante. Y pues no siendo más, les agradezco a todos ustedes por la participación en este webinar. Espero que les haya gustado mucho el indicador, este tipo de indicador, la verdad es un indicador bastante completo. Igualmente, pues en estos momentos les estoy dejando la información de la Senior Account Manager de Equity, del equipo de Equity en Latam, Tania León, por si se quieren comunicar con ella, por si quieren saber algo más. Igualmente, Simón Barragán también les dejó su información. El correo de él es simon.barragan@equityconsultants.com. Si ustedes se quieren comunicar directamente con él, también lo pueden hacer sin ningún problema. Y adicionalmente los invito a que sigan a las redes sociales de Equity Latam por parte de Facebook y por parte de Instagram. Ellos están publicando contenido bastante bueno todos los días.
Y pues finalmente también les voy a dejar mi información de contacto si quieren saber más de nosotros del distrito financiero, del DFX, pues les dejo también toda la información. Igualmente si tienen alguna pregunta o alguna duda, la pueden dejar en estos momentos para pues respondérselas en los, bueno, en el minuto o los pocos minutos que nos quedan. Igualmente les dejo la información del distrito financiero por parte de las redes sociales. Nos pueden seguir en Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp y adicionalmente para las personas que me quieran enviar un correo preguntándome por algo, nada, con todo el gusto les voy a responder a r.ramirez@eldfx.com. Entonces, nada, si tienen alguna pregunta, ok, un gusto, Albert, pues que estés en este webinar. Muchas gracias a ti también. Muchas gracias para las demás personas que participaron en este webinar. Igualmente también si tienen alguna pregunta o si quieren saber más con respecto a si este webinar está grabado, sí, está grabado, está disponible para todos ustedes. Así que no se preocupen que la biblioteca del broker de Equity a través de GoToStage o pues en los diferentes canales van a estar efectivamente publicando pues la grabación de este webinar. Igualmente sé que GoToWebinar les envía pues una información con respecto a este webinar. Si les gustó el indicador, por favor, déjenme su comentario. Si les gustaría, pues, que habláramos de algo más de aquí en adelante, no se preocupen, por favor, déjenme su comentario, que igualmente el Distrito Financiero junto al equipo de Equity con todo el gusto les va a brindar más información con respecto al mundo del trading. Entonces, pues, no siendo más, me despido de todos ustedes. Les recuerdo, mi nombre es Raúl Ramírez, soy profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externa de Colombia con énfasis en relaciones económicas internacionales, en relaciones económicas internacionales. Y pues no siendo más, les deseo a todos ustedes una feliz noche y nos vemos en los próximos webinars que estaremos haciendo de aquí en adelante. Entonces, hasta luego y felices trades para todos. Muy bien, Juan Felipe. Eh, en el corto plazo, no, la verdad no, en lo personal no he hecho un webinar así, pero me parece muy interesante tu idea. Entonces, no te preocupes, Juan Felipe, que voy a tener lo que me acabas de mencionar para programar un webinar tal vez más adelante con ese tema. ¿Listo? Entonces, pues ahora sí, no siendo más, felices trades para todos y nos vemos eh, de aquí en adelante. ¿Listo? Hasta luego y feliz noche. Ay.